Pues no me avisaron, pero vamos a intentarle. Porfa. Ya está. Adelante, Empezamos Noé. con el canto 24, entonces. Sí. Bueno, pues vamos a cerrar entonces con este canto 24 de la Ilíada. Yo creo que se vuelve a enfrentar la apertura de la Ilíada justamente cuando se hace el señalamiento o lo que habíamos hecho en las primeras sesiones al hablar de la primera palabra de la Ilíada, recordando a Antonio Lastra, y obviamente el diálogo que teníamos a propósito de qué puede significar la menis, ya fuera ira, melancolía o depresión. Me parece que este canto 24 de alguna manera sirve para volver a esa primera palabra e incluso a los 5 primeros versos tal vez, porque nos da un cambio radical respecto a la pasión o al sentimiento que está experimentando Aquiles. Pues si recordamos esos 5 primeros versos, Homero le está pidiendo a la musa, o en este caso a la diosa, que cante la ira de Aquiles, el hijo de Peleo, la ira maldita, parafraseando, que echó a muchos de los guerreros a los cuervos y a los perros rabiosos, como una forma de mantener insepultos los cadáveres y recordar también, en la lectura que hemos hecho durante casi más de un año, que el dejar a un cuerpo insepulto de alguna manera contraviene las tradiciones, al mismo tiempo que si no se cumplen los ritos funerarios, pues obviamente habrá problemas teleológicos a propósito de las almas. Y digo que es interesante cómo abre el canto primero, porque de alguna manera está relacionado con este canto 24, en donde se va a hablar acerca de los cadáveres, de dos en específico, el cadáver de Patroclo y el cadáver de Héctor, que de alguna manera habían quedado insepulto, el de Héctor, al mismo tiempo que se va a desarrollar ese apartado de las exequias o las honras fúnebres y todo el drama que aparece. Al mismo tiempo vuelven a intervenir los dioses, interviene Priamo, vemos vulnerable al propio Aquiles llorando. Por eso decía que al reconectar de alguna manera con el canto primero nos encontramos con un Aquiles transformado. La ira se convierte en compasión en cierta medida, como ya lo apuntaba Óscar o Josué en las últimas sesiones, y en eso radica el interés de ver específicamente cómo la ira se convierte o se transmuta en compasión y de cómo la rabia, de cómo el deseo de querer acabar con el opositor o con el enemigo se va apaciguando y en cierta medida tal vez recordar que lo que se señala en el canto 24 sea justamente el descubrimiento de los estragos que deja la guerra. Porque obviamente cuando los héroes se enfrentan en el campo de batalla, lo que quieren es acabar con el contrario, pero ese hecho de acabar con el contrario va mediado por la furia, en este caso por la cólera, y no se miden las consecuencias. Ya es solo a partir de una pausa, de- del hecho de descansar o del hecho de recolectar cadáveres, cuando uno logra dimensionar cuáles son las consecuencias de esa furia.
Mientras los guerreros intentan acabar con los enemigos, pues obviamente no hacen la cuantificación de cadáveres, no se preocupan por los ritos fúnebres, y una vez que llegan al descanso es cuando se dimensiona, es decir, se sientan, llegan a las tiendas y entonces miran lo que han hecho, miran las consecuencias de la guerra. Entonces, insisto que se trata de mirar en retrospectiva cuál es el resultado de la guerra, cuáles son las consecuencias. Y en este sentido, el enfrentamiento entre dos personajes importantes de alguna manera nos va a ayudar a entender esos señalamientos que había hecho Ismail Caderé, recordados por Antonio Lastra y que hemos rastreado en otra parte con el nombre de Fay Konica, que es justamente del que retoma Caderé en la cólera de Aquiles para señalar la estupidez de la guerra en aquella conferencia de Lastra titulada La primera palabra. Entonces, podríamos hablar a vuelo de pluma de varias temáticas. Me parece que podemos ir conectando después de este breve preámbulo para ir calentando motores. Recordar que el canto 23 eh, hablaba acerca de los juegos que había celebrado Aquiles en honor de su amigo Patroclo como una manera de recordarlo y hacer partícipe mediante el certamen en el combate, lo cual resulta interesante porque se trata de ejercer la guerra, o en este caso el agón, el pólemos, pero sin consecuencias mortales. Se trata de medir disposiciones, de medir fuerza, pero a manera de juego. El certamen de los juegos en honor a Patroclo no deja muertes. En todo caso, es una festividad de competencia, pero la competencia alcanza coronas y derrotas, pero la derrota no es de ninguna manera mortal. Puede ser vergonzosa en la medida en que uno se considera el segundo de aquel que triunfa o aquel derrotado, pero la derrota no es más que momentánea. En cambio, la guerra sí es bastante seria y en ese sentido la derrota, más que una vergüenza, termina vinculado con la muerte. Entonces, pasando de ese canto 23, podemos encontrarnos con un Aquiles que sigue sufriendo por la muerte de su amigo Patroclo y en ese sentido recuerda y todavía lleno de furia porque Héctor le ha arrebatado la vida a su amigo, pues termina arrastrándole, cometiendo una suerte de crímenes religiosos al no darle sepultura a Héctor y al no permitir que de alguna manera los troyanos se hagan con el cadáver para poder rendirle las honras fúnebres. Entonces, entre esos dos estados, entre una sensación de rabia por la muerte, mejor dicho, por contar con el cadáver de aquel que le arrebató la vida a Patroclo y por el otro el sentimiento de pesadumbre por la muerte de su amigo se está debatiendo Aquiles. Me parece que podemos arrancar con la lectura de los primeros versos de este canto 24, haciendo ese recuerdo. Eh, los primeros 50 versos, me parece. Entonces, no sé si alguien me apoya con la lectura y vamos comentando. Sí, ¿tienes la edición, Josué, de Gredos? Porque yo tengo ahora la de Cátedra, que también es muy interesante. Si quieren, podemos leer en esa o leer en la de Gredos. Les comparto la edición de Gredos porque obviamente la de Cátedra está en
en otra métrica. Obviamente es bastante interesante, claro. Las rimas están geniales, pero la numeración no concuerda en cierta medida. Ujú. O bueno, podemos usar la de cátedra si quieren, también la tengo por Está aquí, bien, la ya es busco. visible la que estás compartiendo. Sí, Ahí inicia. sí, es el canto 24. Perfecto. Entonces, ¿qué leo? Concluyó el certamen y las huestes a las veloces naves marcharon en grupos y se dispersaron. Pensaban en la cena y en el dulce sueño que querían satisfacer. Mas Aquiles lloraba recordando a su compañero y el sueño que a todos doblega no lo vencía. Daba vueltas aquí y allá, añorando la umbría de Patroclo y su noble ardor. Todas las fatigas sufridas con él y los dolores padecidos a través de los combates guerreros y de las siniestras olas. Al recordar todo aquello, derramaba lozanas lágrimas, a veces echado de costado, a veces en cambio boca arriba y a veces boca abajo. Otras veces se incorporaba de pie y paseaba vagabundo, bordeando la orilla del mar. La aurora lo sorprendía despierto al aparecer sobre el mar y las costas. Entonces, después de uncir bajo el carro los ligeros caballos, ataba el cuerpo de Héctor tras la caja para arrastrarlo y le daba 3 vueltas alrededor del túmulo del Meneciada muerto y se volvía de nuevo a la tienda a descansar, dejando a aquel extendido de bruces en el polvo. Pero Apolo, apiadado de él, apartaba de su cuerpo toda clase de descomposición, incluso después de muerto, y lo cubría entero con la égida áurea, para evitar que Aquiles lo lacerara al arrastrarlo. Así ultrajaba con furor a Héctor de la casta de Zeus. Pero los felices dioses se compadecían de él al contemplarlo e incitaban al beneficio argicida a que lo raptara, al benéfico argicida a que lo raptara. A todos los demás les placía eso, pero no a Hera, ni a Posidón, ni a la ojizarca doncella, que persistían como desde el principio en su odio contra la sacra Ilío, contra Príamo y contra la hueste por culpa de Alejandro, que había humillado a las diosas cuando llegaron a su aprisco, y él se pronunció por la que le concedió la dolorosa lascivia. Si le subes, Noé. Pero cuando llegó a partir de aquel día la 12ª aurora, he aquí entonces dijo Febo Apolo a los inmortales: dioses crueles y maléficos, ¿nunca en vuestro honor Héctor ha quemado muslos de bueyes y de cabras sin tacha? Ni ahora que no es más que un cadáver habéis osado salvarlo, para que lo contemplara su esposa, su madre, su hijo, su padre Príamo y sus huestes, que pronto lo habrían incinerado al fuego y le habrían tributado exequias fúnebres. Pero es al maldito Aquiles, dioses, a quien preferéis proteger, a uno que no tiene mientes sensatas ni juicio flexible en el pecho, y que solo conoce ferocidades, cual león que dócil a su enorme fuerza y a su arrogante ánimo, ataca a los ganados de los mortales para darse un festín. Así Aquiles ha perdido toda piedad y no tiene ningún respeto, don que a los hombres causa un gran daño o un gran beneficio. Otros deben de haber perdido sin duda a un ser aún más querido, bien a un hermano de madre, bien a un hijo. Pero después de llorar y lamentar se remiten en su pena, pues las moiras han hecho el ánimo humano apto para soportar.
ahí o continúo. Hasta la 54. Mas tras arrebatarle el corazón, sigue al divino Héctor atando a los caballos y en torno al túmulo de su compañero arrastrándolo. Y eso ni es lo mejor ni lo más adecuado para él. Cuidad que nosotros nos indignemos con él, por noble que sea, pues su furor ya no ultraja más que arcilla inerte. Gracias. Bueno, recordamos entonces varias temáticas con las que arranca a este pasaje de los primeros 54 versos. Se le suele conocer como el dolor de Aquiles, de alguna manera, al tiempo que describe el ultraje que se hace contra el cadáver de Héctor, y son varios los temas que podemos rescatar y conectar una vez que ya tenemos una exposición, decía hace un momento, de casi un año, más de un año, leyendo la Ilíada, y creo que aquí por primera vez se menciona de manera directa en un segundo momento cuál fue el dolor o el enojo de las diosas, en este caso Hera y Atenea, por la decisión que había tomado París Alejandro en aquel certamen de belleza. No encontramos en otra parte en la Ilíada una suerte de alusión directa justamente al certamen de la manzana de oro, más que en este verso, bueno, versos 28, 29 y 30, cuando Hera toma la palabra y entonces señala esa suerte de reprocho, en este caso, perdón, cuando Apolo toma la palabra y hace esta referencia como las diosas Atenea y Hera están de alguna manera en contra de Héctor y los troyanos justamente por la decisión que ha tomado París Alejandro en ese certamen de belleza, en las bodas de los padres de Aquiles, Peleo y Tetis. Digo que entonces encontramos ya casi al final de la Ilíada cuál es ese motivo que ha llevado a la guerra entre aqueos y troyanos. Están en estos versos alrededor del 30, 28 al 30. Lo otro, pues obviamente el dolor y el sufrimiento de un ser querido que ya hemos tematizado también con algunos compañeros, eh, el dolor que puede causar la muerte, paradójicamente, porque cuando uno es guerrero parece que la muerte solo duele cuando le afecta a uno, pero no cuando la produce. De alguna manera eso se vuelve paradójico. Aquiles no se duele por la muerte de los seres que no quiere, uno no se duele por la muerte de los enemigos, sino solo por la muerte de los amigos o de los compañeros. Y bueno, me parece que esa es una posición, no sé si bastante egoísta, pero que está presente en todos los momentos. Uno solo se duele de aquello que le afecta directamente, pero cuando son otros los que sufren los pesares, parece que uno los soporta o los hace más llevaderos. La paradoja se va a reflejar todavía más adelante porque obviamente el propio Aquiles se va a enfrentar a la muerte del propio Héctor. En el momento en que llegue Príamo, no puede menos que recordar que pues ya no puede hacer nada, que no se puede resarcir el daño, pero es el propio Aquiles el que ha dado muerte a Héctor. Y sin embargo, este es un tema que me parece interesante en este sentido, de conectarlo, de alguna manera adelantarlo para lo que vendrá más adelante. Eh, Aquiles está sufriendo por la muerte de Patroclo, pero
al mismo tiempo siente rabia por aquel que lo mató, pero ya en un momento final no puede menos que reconocer que la muerte nos iguala a todos. Y en ese sentido, que si la muerte afecta a Patroclo o que la muerte le afecte a Héctor, pues es prácticamente lo mismo, porque ya no puede volver a la vida en ese sentido. Y lo que siente en ese momento Aquiles, por lo que experimenta por lo que experimenta por Patroclo, va a ser el mismo dolor seguramente o bastante parecido al dolor que está sintiendo Priamo por la muerte de Héctor. Entonces, a pesar de ser enemigos, es en la muerte finalmente donde uno reconoce después de cierto espacio, después de detenerse en hacer la guerra, después de hacer una pausa cuando se ve la catástrofe o cuando se dimensiona qué significa perder la vida o aquellos seres queridos que pierdan la vida. Solamente se presenta en un momento de calma, no durante el combate. Bueno, ese sería otro de los temas que podemos encontrar en este sufrimiento de Aquiles como una suerte de contraste. Lo otro es la intervención divina. De alguna manera los dioses están en reyerta en cierta medida, sobre todo Apolo, puesto que él es el dios protector de los troyanos, está un tanto acongojado a la vez que molesto porque no se está permitiendo que a Héctor se le dé una sepultura conforme a las tradiciones o costumbres de los troyanos, incluso dentro de los aqueos, y todo por la misma furia o la rabia del propio Aquiles, y entonces está interviniendo en el palacio celestial para que se pueda dar una sepultura, una honra fúnebre, o se cumpla con el rito sobre todo. Y en ese cumplimiento pues se atraviesan las diosas, sobre todo Hera, que no quiere que se realice eso justamente porque al menos el hermano de Héctor ha sido el que ha provocado todo eso con la decisión de que declarara a Afrodita como como la diosa más bella. Y en ese sentido, Hera y Atenea se sienten ofendidas. Y sin embargo, Apolo de alguna manera está abogando por los humanos y en esa abogacía reconoce que a pesar de la afrenta que estas dos diosas han sufrido de parte de Paris Alejandro, Héctor siempre ha sido benevolente con los dioses, les ha ofrecido ofrendas, les ha hecho partícipes de los trozos de carne y sobre todo del olor a cebo, que era lo que los dioses más apreciaban en la antigüedad, en las ofrendas de parte de los griegos. Entonces les está haciendo ese recuerdo de que Héctor de alguna manera se merece honras fúnebres y bueno, ha sido la decisión de Aquiles la que no permite eso. Entonces son dos o tres temas que podemos tocar en estos primeros 50 versos que aperturan el canto 24. No sé si durante la lectura de Oscar y estos con breves comentarios que he señalado, quisieran ustedes añadir algo más a complementar con el análisis de este canto 24. Sí, si me permiten, si no hay otra intervención. Adelante. Vale, me parece que las dos temáticas que pones sobre la mesa son sumamente fundamentales porque si hacemos más o menos una especie de recuento, pues nos daremos cuenta que tanto a nivel de lo divino como a nivel de lo humano, los cantos anteriores han dado muestra de cómo los seres humanos y también los dioses, cuando se dejan llevar por cierto tipo de pasiones, inevitablemente desembocan en el conflicto, en el pólemos, ¿no?
en la cultura del Lagón. Y entonces, esta manera de proceder, esta forma de efectuar la vida a partir de esta cultura del Pólemos, viene como a ser contrarrestada en este canto 24 por otro tipo de pasiones, que en este caso es precisamente la compasión, lo que de alguna forma puede ponerle límite a esa desmesura, a esa pérdida del equilibrio que significa precisamente la ibris. Entonces es como muy interesante mirar lo que tú comentabas, porque, es decir, a partir de qué se percata uno de la desmesura, de la ibris, de los resultados de la guerra, a partir de que la guerra toca a un ser querido, ¿no? A partir de que la guerra provoca la muerte de alguien que es apreciado. Y ciertamente a partir de ahí es posible percibir, por ejemplo, en el caso de Aquiles, como dos actitudes muy, muy claras. La primera de ellas es el deseo de venganza, que inevitablemente ejerce tanto con el cuerpo de Héctor como a su vez con todos los troyanos que en este momento han sido ya señalados como los causantes de la muerte de Patroclo. Y eso lo lleva a un ejercicio de pérdida casi de la condición humana, porque es casi un ejercicio bestial, ¿no? Es el deseo de aniquilamiento más desmedido, que pues como veíamos en los cantos 19, en el canto 20, en el 21, hacen de Aquiles una máquina de guerra, ¿no? Un individuo capaz de causar la muerte al mayor número de enemigos. Entonces esa pasión, ese deseo de venganza, por supuesto que permite, ¿no?, el desenvolvimiento de la trama, pero ahora en este momento, cuando ya se experimenta la ausencia de Patroclo, entonces uno se puede dar cuenta que es como si Homero nos estuviera diciendo, pero eso sucede con todos. O sea, que Patroclo sea muy apreciado por Aquiles no es otra cosa sino que todos los que están en la guerra al final son apreciados por alguien, ya sea su padre, ya sea su madre, ya sea su esposa o ya sea su hijo, ¿no? Por eso la enumeración que hace es muy interesante, o sea, todos esos seres que estamos comentando, el papá, la mamá, los hermanos, los hijos, la esposa, son seres que aprecian a todos y cada uno de los partícipes en la guerra. Y eso inevitablemente entonces permite de alguna manera, ¿no?, que se despierte un sentimiento contrario a la guerra. En este caso es la compasión, que ciertamente ya a lo largo del canto 24, cuando la escena se desarrolla en función de Príamo y Aquiles, pues se hace patente con toda claridad. Pero me parece que el tema que se coloca de manera muy, muy importante en este canto es que al final parece ser que una de las posibilidades de ponerle coto, de ponerle límite a la cultura del pólemos, a la cultura de la guerra, pues es experimentar la compasión. Y con eso entonces reconozco que el enemigo, a pesar de ser enemigo, es humano. Y que en la medida en que es humano, es susceptible de experimentar tanto la cólera como a su vez la melancolía, como a su vez, por supuesto, también la compasión. Entonces pareciera que Homero nos diría, bueno, o sea, el tránsito, ¿no?, de la cólera implica todo el pasaje por las pasiones guerreras, por todo este caldo de cultivo que hace posible el despliegue de cada una de las batallas, pero en última instancia parece ser que siempre termina o puede terminar en el reconocimiento, en la conciencia
del carácter eminentemente destructivo de la guerra. Y por lo tanto, tendría que aperturarse la posibilidad de una relación con el otro, ya no en función de la venganza, de la violencia, ¿no? Sino ahora en función de la compasión y, por supuesto, de la filía, ¿no? Respecto al humano. Entonces, es muy interesante en ese sentido, y parece ser que hasta en los mismos dioses Apolo apela al mismo sentimiento. O sea, no es solo a nivel de lo humano. En lo que tú comentabas, o sea, cuando Apolo recrimina a Hera, ¿no? A Atenea, al propio Zeus, está diciendo, o sea, esto debe llegar a un punto en el cual no se pierda la condición de ser humano, que dentro de todas sus posibilidades tiene, por supuesto, la posibilidad de sentir respeto hacia el otro humano, de, a partir del cumplimiento de los ritos funerarios, inevitablemente conlleva la posibilidad de que su alma encuentre una especie de calma respecto a lo que le puede esperar en el Hades. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva y me parece que es pues interesante en ese sentido, porque parece ser que el sentimiento al cual podemos apelar o la pasión a la cual podemos apelar para ponerle un cierto límite a la guerra, inevitablemente es la compasión. Es un poco lo que puedo comentar. Bien, ¿alguien más? Josué, Yo, sí. adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Y, y bueno, pues leía el canto 23 y pues me parece muy, muy interesante cómo es que Aquiles, eh, pues casi todo el canto 23 se ocupa prácticamente en el funeral de su amigo Patroclo. Es decir, le rinde ese duelo, ese respeto, esos sacrificios, desde luego mediante, bueno, el funeral lo hace mediante los sacrificios, mediante los juegos incluso, como si eso en cierta manera pudiera saciar, ¿no? Su dolor que traía pues en sí. Pero el canto 24 justo pues va a mostrar que no, o sea, que no ha quedado saciado, que no ha quedado en cierta manera satisfecho. Eh, no, parece ser que aún no encuentra la paz, ¿no? La tranquilidad. Pues justo lo que ahorita se leyó, que Aquiles, mediante ese insomnio, no sé, seguir estando furioso, sigue el canto 24, ¿no? Es decir, pues hasta el canto 24, ya cuando justo viene a lo que decía el doctor Oscar Juárez, y bueno, ahorita que menciona usted, doctor Noé, también mediante la empatía, ¿no? Mm, Pues ya viene a sentir ese estado de paz, de tranquilidad, de saciedad. eh, entonces, me parece que es interesante este punto porque, pues, ahora entiendo por qué a Nietzsche le gustaba tanto el hombre homérico, ¿no? Porque, pues, podría incluso eh, malinterpretarse cómo es que Aquiles, mediante la empatía, es decir, la devolución del cuerpo de Héctor, siente esa paz, ¿no? Digo que se podría malinterpretar porque podría tal vez alguien decir mediante el valor cristiano, los valores morales,
que podría decirse ese perdonar encuentra la paz, ¿no? Pero realmente el texto no está describiendo una moral, desde luego, sino es ese hombre humano que escribe el texto. Y por eso me parece interesante, porque incluso pues he ido poniendo atención a los ritos, bueno, en este caso que se describen aquí en el texto de la Ilíada, a diferencia de un rito cristiano, pues demuestra la diferencia. Bueno, es que por un lado va a demostrar, en este caso, la cuestión humana, la necesidad del hombre que busca a Dios no por eh, valor cristiano, desde luego, sino por ese desplegar, ¿no? Ese decir, pues aquí está mi humanidad eh, y me muestro tal cual soy, pero, pero desde luego mostrando lo que es el ser humano, es esa finitud, es ese ser vulnerable a la muerte, desde luego. Entonces, me parece interesante, muy, desde luego muy interesante cómo se dio el paso del canto 23 al canto 24. Y pues igual me gustaría, eh, ya para concluir, mencionar otro punto que también considero muy, muy importante, cómo es que Aquiles, en el canto 23, en el parágrafo 182, ¿no? Muestra esa ibris en su máximo esplendor, donde le promete a Patroclo, le dice, más a Héctor Priamida no lo entregaré a las garras del fuego, sino a la de los perros. Es decir, no permitiré desde luego que le rindan, en este caso, los ritos necesarios para darle un funeral pues digno, sino que lo, pues en este caso lo humillaré, eh, eh, es decir, lo dejaré que los perros lo desgarren, lo caben, y ese es, me parece que otro punto interesante. Y entonces, ¿cómo es que esa ibris, cuando está, bueno, el coraje, se muestra, ¿no? Pero una vez entonces ya encontrándose con la empatía, va a ir mostrándose pues humano, más humano, en este caso Aquiles. Es lo que quería mencionar de mi parte. Si quieres hacer un comentario, Josué. Sí, en breve, me llama mucho la atención este inicio que rememoras, que hicimos de la Ilíada hace ya algunos meses, y que insistías bastante en traer ante nosotros el mito de la manzana de la belleza. Algunos estudiosos como Robert Graves o Jean-Pierre Bernard y Pierre Grimal, si no mal recuerdo, la, la, la ponen así con ese nombre, la manzana de la belleza, que es lanzada por una mano invisible en medio de estas tres divinidades, Afrodita, Hera y Atenea, y que ahora volvemos a encontrar en estos 50 versos, como bien mencionas, en donde vemos cómo Atenea y Hera pues apoyan indiscutiblemente a, a los aqueos, y por otro lado pues Afrodita, como fue la ganadora de la manzana de la belleza, que ha generado gran discordia entre ellas, pues tiene que estar observando el desenlace de los héroes troyanos. Es curioso que al final también voy comprendiendo y se hace patente que
Afrodita y Helena tienen algo en común. Afrodita quiere ser la más bella y por eso Alejandro une su voluntad con la de ella, porque Alejandro también desea a la mujer más bella que es Helena. Encontramos entonces este elemento en esta tríada: Afrodita, Helena y Alejandro, ¿sí? La búsqueda de esta belleza, la persecución de esta cualidad humana y divina es la causa de la guerra de Ilío, y que viene a desembocar en esta tensión que recae en este canto 24, en donde encontramos constantemente que a Aquiles, aunque está en medio de su dolor, en medio de su duelo por Patroclo y porque tiene frente a sí al cadáver de Héctor, pues Homero le sigue dando el apelativo de el de pies ligeros. Esta imagen me ha hecho que me detenga, porque por un lado el duelo es algo pesado. Si hacemos caso a Antonio Lastra y a Caderé, como hace rato rememorabas también, pues el proceso anímico por el que está atravesando Aquiles no es nada ligero, es algo muy pesado. Sin embargo, hay una característica de él que lo sigue haciendo muy ligero para estar al tanto de todo lo que acontece a su alrededor. Me pregunto si esa ligereza le es dada por este enojo brutal, este enojo espantoso que tiene hacia Héctor, o qué es lo que lo hace ser tan ligero. Sin embargo, esto es una de las cosas que quería mencionar, que aquí le sigue siendo el de pies ligeros, que contrastan con con esta pasividad forzada a la que se vio sometido por el agandalle de Agamenón, quien no le otorgó ningún reconocimiento ante el público, sino que ante los mismos soldados Agamenón lo despojó de Briseida. Y entonces pues comentábamos en la mañana con Oscar, vemos la estupidez de Agamenón de no reconocer a los hombres más ágiles, más elevados, y con los que él contaba. Bueno, entonces esta pasividad forzada a la que fue obligado Aquiles, pues viene a estar presente acá, porque el cadáver de Héctor está fuera de la tienda de Aquiles y él está adentro. Y después, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero cuando llega Príamo y después del parlamento que tienen, pues le dice: ahora siéntate porque tienes que comer algo, ¿sí? Y tienes que dormir. Y se vuelve a hacer presente esto que decía, el olor a grasa, que es lo que más le gustaba a los dioses. Bueno, entonces, este escenario en el que se encuentra Aquiles, un escenario solemne de cierta manera, por el duelo que siente por Patroclo y por la ira que está a punto de enfrentarse, con la cual se va a enfrentar nuevamente. Bueno, pues nos lleva a este escenario a ver, que me adelanto un poco, a ver cómo el dolor propio de la existencia humana de Aquiles se va a comunicar con el dolor propio de un padre como Príamo al ir a solicitar una indulgencia para recuperar
el cuerpo de su hijo. Luego entonces habría que ver al dolor como esta posibilidad anímica, esta posibilidad de la existencia para diluir los valores culturales y ponernos en la misma condición humana uno a otro. Nietzsche, bueno, pues menciona a la embriaguez como este elemento para diluir a los valores políticos, morales, éticos que nos separan de la vida. Y en este escenario, Homero nos propone al dolor como uno de los elementos para volver a eh, ponernos en la misma dimensión humana uno con otro. Y esto es lo que permite, alcanzo a ver que Aquiles pueda transitar de este primer momento que mencionabas hasta este último momento eh, que vemos en este canto. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Bien, gracias. Bueno, quiero hacer un comentario general a partir de sus intervenciones. Obviamente resulta interesante cómo se desarrolla la trama, pero una suerte de, digamos, golpe táctico de la narrativa es provocarle un dolor a dos de los personajes emblemáticos o un personaje emblemático de cada bando en este caso. El más representativo para los aqueos va a ser Aquiles y para los troyanos pues va a ser el rey Príamo. De alguna manera porque, como lo señalaba Óscar en ese verso que nos recordaba, que de alguna manera todos los que han asistido a la guerra, directa o indirectamente, porque algunos son para hacer la guerra y otros para padecer, esperando en casa el regreso del guerrero, se ven afectados necesariamente. Y en ese sentido, los que esperan también tienen su propio Patroclo, del lado de los aqueos y del lado de los troyanos, los que han ido a la guerra, todos tienen su propio Héctor. Tienen que ser personajes tácticos para poder sentir la simpatía, para poder, mejor dicho, para poder empatizar con el sufrimiento ajeno y descubrir que es prácticamente el de uno mismo. Y en ese sentido digo que la narrativa se vuelve táctica al provocar dos muertes fuertemente vinculadas, la de Patroclo a manos de Héctor y la de Héctor a manos de Aquiles, para poder sensibilizar al propio Aquiles respecto al sentimiento que está sintiendo Príamo y reconocer que ese dolor es el mismo del de Aquiles por la muerte de Patroclo, pero como señalaba Óscar recordándonos este verso también, es que cada persona puede tener a su Patroclo y cada persona, cada troyano puede tener a su Héctor, y en ese sentido el dolor o el sufrimiento termina hermanando a los guerreros aparentemente de forma enemiga. Y en ese sentido también poder relacionarlo con los comentarios de Jaime y de Josué, eh, en el sentido de que la manzana de la discordia de alguna manera viene a señalar eh, cómo la belleza, o en este caso la seducción, ya sea por parte de Afrodita o por parte de Helena, cuando se somete a una suerte de certamen, porque finalmente también es un certamen, finalmente es una guerra, es una competencia, como también en las primeras sesiones, si recordamos las lecturas pasadas, el propio Óscar lo señalaba, que finalmente hay una suerte de guerra entre lo femenino que no se hace con las armas,
pero que la táctica de hacer la guerra es necesariamente mediante otros elementos, quizá menos bélicos, pero que de alguna manera termina afectando, provocando una suerte de dolor y de rencor. Es decir, mientras que los varones se dividen en fuertes y débiles, cuando se presenta un certamen divino de la belleza hay que dividirlas a ellas entre las menos bellas y la más bella en este caso, y eso despierta rencor, despierta ira, lo mismo que puede despertar rencor e ira en el caso de hacer la guerra entre los varones. Y en ese sentido, pues parece que todo está íntimamente relacionado en este canto 24, porque vuelven a aparecer las voces femeninas. No es nada gratuito que al final aparezcan las voces de Hécuba, las voces de Andrómaca y finalmente la voz de Helena para referirse o para lamentarse por la muerte del propio Héctor, y ya retomando también la voz del propio rey Priamo. Entonces todo está sumamente encadenado, y en ese sentido recordar que esa suerte de pasividad que nos recordaba Josué hace un momento, porque Aquiles no está en combate, es justamente por la decisión de Agamenón de privar al héroe de Briseida, y en ese sentido, por la recomendación de la madre de no intervenir directamente en la guerra para que le den una lección a Agamenón, vuelve a aparecer acá de nuevo esa suerte de enfrentamiento, porque aparece Tetis. Aparece Tetis, con esto estoy conectando con los próximos 70 versos más o menos, del 55 a 119, 120 más o menos, en donde se va a decidir, o los dioses tienen que decidir cuál es la suerte de el destino del cadáver de Héctor, porque como bien mencionaba Jaime, en el canto 23 hay un momento, recordemos, en que el fantasma de Patroclo se le aparece a Aquiles y le está pidiendo una suerte de venganza. Y sin embargo, Aquiles le promete a Patroclo que vengará su muerte y que no permitirá de ninguna manera que se le dé honras fúnebres al propio Héctor. Y en ese sentido, seguramente eso que está diciendo lo hace movido por Ate, por la ofuscación, esta pasión que hemos encontrado también referida en otros de los cantos, cuando se nubla la razón y entonces uno actúa de manera automática, movido por la locura, y sin embargo, ya en un estado de mesura, en un estado de racionalidad, ya no ofuscado, parece que las decisiones que se tomaron cuando uno estaba siendo afectado por la ofuscación encuentran equilibrio. Y entonces, independientemente de la promesa que le haya hecho Aquiles a Patroclo, va a tomar una decisión contraria al permitir que se le den honras fúnebres a Héctor. Bueno, digo que con este comentario podemos pasar a los siguientes 50, 60, 70 versos más o menos, que van desde 55 a 120 aproximadamente, cuando los dioses van a decidir qué es lo que hay que hacer con el cadáver de Héctor, y en ese sentido porque no puede quedar insepulto en cierto sentido, o de ninguna manera puede quedar insepulto. Entonces, Zeus quiere de alguna manera señalar qué es lo que se tiene que hacer con ello, y para la efectuación de tal acto va a pedirle a Tetis que vaya al Olimpo para que reciba una encomienda que le diga a Aquiles que tiene que devolver el cadáver de Héctor a Príamo, y por otra parte enviar a una mensajera, a Iris o Íride, para que le insufle una suerte de mensaje al propio rey Príamo para que acuda a la tienda de Aquiles a recoger el cadáver
de Héctor y entonces se le den honras fúnebres. Vemos cómo los dioses en este sentido están interviniendo para que el cadáver de Héctor vuelva a los troyanos, pero al mismo tiempo la intención es enfrentar a aquellos dos dolientes de un ser querido y que de alguna manera sientan la compasión, sientan el dolor mutuo de ver a alguien bastante querido o el más querido que no puede, que no se puede resucitar y que independientemente del dolor hay que de alguna manera rendirles los ritos fúnebres. Bueno, no sé si me ayudan con el verso del verso 100, perdón, verso 55 a 119, 120 más o menos. Sí, 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 quieren. ¿Lees, Josué? sí, sí, si gustas, del Adelante. verso, del verso 55. Sí, Sí, al 55, 120. 120. 55 a 120. Irritada le dijo Hera, la de blancos brazos. No, es en el canto 24. Lo Sí, tiene incluso. Ah, bueno. sí, Ok. adelante. Irritada le dijo Hera, la de blancos brazos. Eso que dices tú, dios del argenteo arco, podría ser si fuerais a atribuir la misma honra a Aquiles y a Héctor. Mas Héctor era mortal y se amamantó del pecho de una mujer, mientras que Aquiles es vástago de una diosa que yo misma crié, mimé y entregué como esposa para un hombre, Peleo, que ha sido querido de corazón entre los inmortales. Todos, dioses, presenciasteis la boda, y también tú asististe al banquete con la Forminge, cómplice de malhechores, traidor. En respuesta le dijo Zeus que las nubes acumulan. Hera, no tengas tanta ojeriza contra los dioses. La honra de ambos no será ciertamente la misma, pero Héctor era también el mortal Dilío más querido para los dioses y para mí, pues no omitía ninguno de los dones que son gratos. Nunca carecía mi altar de la equitativa porción en el banquete, la libación y el humo de grasa, privilegio que nos corresponde. Pero eso de raptar al audaz Héctor a escondidas de Aquiles, dejémoslo, pues tampoco es posible. Siempre está a su lado su madre asistiéndolo, mismo por las noches que por el día. Un dios podría llamar a Tetis para que venga cerca de mí y yo le comunique un sagaz plan con el que Aquiles obtenga regalos de Príamo y libere bajo rescate el cadáver de Héctor. Sí habló, e Iris de pies de ráfaga fue con el mensaje entre Samotracia y Cabrosa Imbro se zambulló en el negro ponto y la encharcada superficie gimió. Se hundió hasta el abismo, parecida a una bola de plomo que, embutida en el cuerno de un montaraz buey, baja llevando la parca a los carnívoros peces. Halló a Tetis en la hueca gruta y a su alrededor las demás diosas marinas estaban sentadas reunidas. En medio, ella lloraba el destino de su intachable hijo, que iba a consumirse en Troya de fértiles glebas lejos de la patria. Se detuvo cerca y le dijo Iris, la de los pies ligeros: arriba, Tetis, te llama Zeus, sabedor de perennes ideas. Le respondió entonces Tetis, la diosa de argenteos pies: ¿por qué el sublime Dios me manda ir allí? Me da vergüenza el trato con los inmortales y tengo penas infinitas en el ánimo. Iré, sin embargo,
y no será vana ninguna palabra que él diga. Tras hablar así, la de casta de Zeus entre las diosas cogió el velo azul sombrío, ningún vestido más oscuro que ese había. Echó a andar y la rápida Iris, de pies como el viento, delante abría camino mientras a ambos lados se hendía la ola del. Tras ascender hasta la costa, se lanzaron presurosas al cielo y hallaron al Crónida de la voz, y a su alrededor todos los felices dioses sempiternos estaban sentados a oír. Fue a sentarse al lado del padre Zeus, y Atenea le cedió el sitio. Hera puso en su mano una bella copa áurea, y Tetis alargó el brazo para beber. Entre ellos comenzó a hablar el padre de hombres y de dioses. Has venido al Olimpo, diosa Tetis, a pesar de tu dolor, con una pena insondable en tus mientes. También yo lo sé, pero aún así te voy a decir por qué te he llamado. Hace 9 días ha surgido entre los inmortales una contienda por el cadáver de Héctor y por Aquiles, saqueador de ciudades. Incitan al benéfico Argicida a que rapte su cuerpo, pero la gloria de obtener el rescate la reservo para Aquiles, por tu respeto y tu amistad para el porvenir. Ve enseguida al campamento y transmite este encargo a tu hijo. Dile que los dioses están airados con él y que yo, más que todos los inmortales, estoy irritado, porque con enloquecidas mientes tiene el cuerpo de Héctor en las corvas naves, no lo ha devuelto. A ver si temeroso de ti, libera bajo rescate el cadáver de Héctor. Por mi parte, enviar a Iris ante el magnánimo Príamo para que vaya a las naves de los aqueos a rescatar a su hijo y lleve a Aquiles regalos que le ablanden el ánimo. Hasta ahí. Bueno, como podemos darnos cuenta, los dioses ya habían discutido también en el Olimpo acerca del destino del cadáver de Héctor, y en esa discusión de alguna manera salen a relucir las pasiones también divinas de cómo los dioses se sienten de alguna manera obligados a defender a aquellos hombres que les hacen sacrificios. Y en ese sentido parece que Zeus se vuelve un tanto más imparcial en el sentido que señala que incluso aquellos que no son los favoritos de los dioses, los mortales piadosos, terminan haciéndole ofrendas a esos dioses, cual es el caso de Hera. Y en ese sentido, a pesar de que Hera esté en contra de los troyanos, no ha podido menos que recibir una suerte de presentes por parte del propio Héctor, y en ese sentido tienen que echar mano de una autoridad moral para Aquiles, porque es la única autoridad a la que Aquiles le presta oído, y en este caso es su madre. Y obviamente aquí aparece otro elemento bastante interesante, porque sabe dolida Tetis que tras la muerte de Héctor vendrá inmediatamente la muerte de su hijo Aquiles. Y no olvidemos que eso la llena de dolor, porque no se trata de una muerte nada más, digamos, de un personaje común y corriente. No es, no se trata de un hijo mortal, vamos, de un hijo de mortal. Tetis no es mortal. Y en ese sentido, acá el dolor se vuelve todavía más grande, porque hay que verlo desde la dimensión de lo divino. Es decir, uno como Príamo, Príamo como padre de Héctor,
de alguna manera y avanzada su edad, por más doloroso que sea la muerte de Héctor, siendo mortal el viejo rey Príamo, sabe que en determinado momento el dolor lo puede matar, pero eso de alguna manera podría verse como una suerte de consuelo, en el sentido de que, pues muerto el hijo más querido, como lo veremos enseguida, también el dolor es capaz de reconocer o ejecutar la mortalidad que hay en el Padre. Es decir, el dolor es tan grande que lo puede matar a uno de dolor. Pero en el caso de Tetis es distinto, porque se trata de una diosa y por lo tanto, a pesar de que el héroe es mortal, la diosa no puede menos que sufrir eternamente por la muerte de su único hijo y que ha tenido que morir joven. Entonces, es esta autoridad moral a la que está apelando el propio Zeus para que le diga, le pida a Aquiles que entregue el cadáver de Héctor y en ese sentido va en contra de la promesa que le hizo a Patroclo en los cantos anteriores y de alguna manera no puede menos que obedecer a la madre, porque si hay una suerte de respeto entre los antiguos, pues es justamente el respeto de los mayores y en este caso el respeto a los padres. Entonces Aquiles eh, eh, no puede no obedecer menos que la palabra de la diosa. Y por otra parte, ya conectándolo con otros versos que seguramente no nos da tiempo de leer, simplemente para avanzar al parlamento del encuentro entre Aquiles y Príamo, pues es que Iride o Iris va a notificar al propio viejo rey Príamo que acuda al campamento de Aquiles, movido por Hermes, para que recupere el cadáver de su hijo y entonces se presentará, le dirá eso a su esposa, a Hécuba, le señalará que es un mandato divino, que se le ha presentado la divinidad en persona y por lo tanto no puede menos que dudar, no podrá dudar y echará en suerte un anuncio de buen agüero, a lo cual Zeus responderá afirmativamente y cargados con las prendas y las joyas, demasiados presentes para Aquiles, irá a solicitar el cadáver de su hijo. Bueno, son una suerte de versos que son los que vienen. Eh, Quizá para ustedes sean importantes, ahora mismo me lo comunicarán, pero me parece que podemos dar paso a el encuentro entre Príamo y Aquiles. No sin antes preguntarles si tienen algún comentario para estos versos leídos por Josué antes de pasar esos parlamentos, o si se me ha pasado antes de eso que leamos otros versos, háganmelo saber. No sé si se escuche bien el audio. Los últimos comentarios de Noé como que se perdieron un poquito. ¿Es el caso en todos? Sí. 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 Ok, bueno, vamos Yo a... no los escucho bien. Sí, si nos escuchas bien, ¿no? No, escucho entrecortado, no sé si ustedes me escucharon al final. Sí, un poco entrecortado, pero sí se escuchó. Bueno, a mí me parece importante señalar pues las tres pasiones que de alguna manera adquieren una relevancia, un protagonismo en este canto. Estamos hablando de que se ha comentado en las sesiones anteriores que el hombre homérico es un hombre abierto a las pasiones y que inevitablemente esas pasiones inciden en el desenvolvimiento de su existencia.
Pero ahora en este canto podemos ver cómo hay tres pasiones fundamentales que hacen su aparición con toda contundencia. Ya Noé ha comentado la empatía, ¿no? También se ha comentado la piedad como un elemento fundamental y por supuesto la tercera pasión es la compasión. Entonces, a partir de ahí podemos ver cómo el papel que está desempeñando Zeus, ¿no?, tiene que ver exactamente con la posibilidad de que los seres humanos nos dejemos de alguna forma influir por estas tres pasiones, por estos tres sentimientos, para que a partir de ahí exista la posibilidad, por un lado, de la reconciliación del propio ser humano consigo mismo en función del extravío que representa la ibris, ya sea de la ambición, ya sea de la violencia, ya sea de la cólera, como, por otro lado, por supuesto, ¿no?, de que esas pasiones se conviertan en la posibilidad de ponerle un límite al extravío de la guerra, a la destrucción que la guerra conlleva. Y digo, es como muy evidente el tránsito que hay desde las primeras pasiones en los cantos 1 y 2, ¿no?, la ambición, la violencia, el enojo, la venganza, y cómo ahora Homero tiene la lucidez mental para de alguna forma decir, o sea, una puerta de escape a esa condición destructiva de la guerra son estas pasiones que también nos hacen humanos y que probablemente nos hacen más humanos que las pasiones de la violencia, de la ambición, de la codicia, del desvarío. Porque, como bien señalaba Noé hace un momento, cuando uno está atravesado por la pasión de la violencia, de la ambición, el otro no es otra cosa más que un enemigo. El otro no es alguien sino a quien tengo que destruir. Pero cuando yo estoy atravesado por la empatía, por la piedad y por la compasión, el otro se me muestra tan humano como yo. Y por lo tanto, en lugar de tener ese afán destructivo, ¿no?, efectúo un ejercicio de reconciliación. Y Zeus está jugando un papel fundamental. ¿Por qué razón? Porque, como en su momento ha comentado Noé, Zeus es un dios de dioses que tiene como característica el ejercicio de un cierto grado de justicia. Por una parte, esa justicia es visible en función precisamente de la distribución de los ámbitos de influencia para cada una de las divinidades. Mientras que Crono y Urano son dioses que quieren tener el poder sobre todo y por eso acuden a esos actos impíos, ya sea de devorar a sus hijos o ya sea de impedir su nacimiento. Lo que Zeus hace es rescatar a todos esos dioses primigenios que han sido de alguna forma deshonrados, si lo tomamos el término desde la propia Ilíada, quitándoles su posible parcela de influencia y distribuyendo a cada uno lo que le corresponde. Por eso entonces, ¿no?, Zeus es el dios de los cielos, Gea es la diosa de la tierra, ¿no?, Hades, el dios de los muertos. Entonces, hay un ejercicio bastante interesante de un gobierno que es capaz de reconocer el ámbito de influencia y la área de pertenencia que cada una de las figuras divinas tiene. Pero ahora vemos cómo Zeus juega un papel bastante interesante en función precisamente de recordar esas pasiones que nos hacen humanos,
y que en la medida en que nos hacen humanos, nos hermanan con otros humanos. De ahí la importancia de la empatía. O sea, empatizar con el otro es reconocer su humanidad, reconocer que experimenta el dolor, reconocer exactamente, ¿no?, que es alguien o que es algo sumamente frágil y que por lo tanto la guerra, en la medida en que conlleva ese ejercicio destructivo, tiene que encontrar otras posibilidades de convivencia, tiene que alumbrar otras posibilidades de convivencia. De pronto, cuando yo leía y releía este canto 24, pues me venía a la memoria, ¿no? Por ejemplo, la historia de Caín y de Abel, ¿no?, respecto a esta necesidad que de pronto experimenta el ser humano del extravío, del perderse para en algún momento tener la posibilidad de recuperarse. Y me parece que la imagen es similar, claro. Jaime comentaba las grandes diferencias que hay entre la visión cristiana y la visión griega, sin duda alguna. Pero pareciera que Homero también nos está diciendo, o sea, como en su momento comentaba Josué, la vida siempre tiene un costo pasional. O sea, la vida se vive apasionadamente, pero hay momentos para los cuales ciertas pasiones funcionan y hay momentos en los cuales otras pasiones nos ayudan a una especie de recuperación de lo humano. Y en este caso me parece que la piedad, la compasión, ¿no?, y la empatía son lo que permiten de alguna forma el reconocimiento del otro como humano, ya no como enemigo, ya no como algo que tengo que destruir, ultrajar, ¿no?, denostar, sino como alguien que en la medida en que sufre, inevitablemente es un espejo de mi propio sufrimiento. Y entonces uno ve con toda claridad, o al menos a mí me parece así, cómo Homero tematiza a partir de estos 40 y tantos días de los últimos años o del último año de la guerra, ¿no?, todo lo que implica el ser humano. Por eso Antonio Lastra insiste mucho, y a mí me parece muy importante su afirmación, de que en realidad los grandes libros son aquellos en los cuales nosotros, a partir de que los leemos, en realidad nos estamos leyendo a nosotros mismos, porque eso es ser humano, porque el humano, inevitablemente, ¿no?, en la medida en que es susceptible a ese desgaste pasional, puede en algún momento, a partir de la ibris, del extravío, de la ofuscación, la posibilidad de recuperarse con otras pasiones que pues, nos dan muestra, ¿no?, de que en última instancia, independientemente de que sea Príamo el rey de los troyanos y Aquiles el mejor guerrero de los aqueos, inevitablemente son seres humanos susceptibles al dolor, al destino y a lo trágico. ¿Somos distintos nosotros respecto a esos seres humanos griegos? No, por supuesto que no. Claro, no lo vivimos de la misma manera. Estamos en un contexto distinto, pero en última instancia, ¿no?, seguimos siendo humanos. Entonces Homero nos está leyendo. Homero nos está diciendo, esto es ser un ser humano. De ahí la importancia, pues, de su lectura, pienso yo, ¿no? Parece que tuvo por ahí problemas Noé. Creo que se desconectó Josué. Así es, no lo veo. Uh-huh. Bueno, pues Sí, no no, no. sé si tengan comentarios respecto a lo que decía Noé, o si quieren que leamos las líneas que proponía. Pues no sé si Yadira, hola, Yadira, Ale, buenas tardes, no sé si tengan algún comentario. Buenas tardes, ¿todo bien?
Gracias, Yadira. Ale. Bien, yo creo que las líneas que alguien quería comentar algo. ¿Tú, Jaime, algún comentario? Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias. Pues estas líneas que se acaban de leer me parecen una vez más, bueno, me hacen eco en todo este tiempo que hemos venido leyendo el texto de la Ilíada. Me hacen ruido. ¿Cómo es que Homero, bueno, el texto de la Ilíada no lo podríamos entender, yo considero, así que no lo podríamos entender sin la presencia de los dioses, ¿no? Desde luego, los dioses van a mostrar en el texto de la Ilíada, me parece, que muestran esa, retomando las palabras de Nietzsche, esa tragedia humana del hombre homérico, ¿no? Por un lado muestran la seriedad de la muerte, es decir, la finitud humana, donde incluso los mismos dioses en algunos parágrafos del texto van a sufrir derrota, van a sufrir siendo heridos, por ejemplo, Afrodita o Ares y más dioses, ¿no? Es decir, arriesgan su misma existencia, desde luego, y por otro lado van a mostrar esa aristía, de hecho, esa aristía, ¿no? Es decir, eh, cómo es que el ser humano, eh, al morir, desde luego, bueno, luchando van a alcanzar ese egoísmo, esa habilidad, mismo Aquiles, cómo es que va a decidir, en este caso, breve y no estar, no tener una vida larga, pero pasar en el anonimato, ¿no? Sino, esa aristía lucha. Entonces, me parece aquí, con las líneas que se leyeron, una vez más, me recalca la importancia de los dioses texto, y desde el inicio del Ilíada va a marcar bien presente la importancia, ¿no? Y creo que fue un interrogante que me vine haciendo todo el texto. ¿Por qué la importancia de los dioses y cómo entender a los dioses en el texto, en el hombre homérico? Y creo y considero que ya al finalizar este canto, bueno, el texto ya de la Ilíada, voy entendiendo muchas cosas, ¿no? Encajando en algunas piezas. Bueno, es lo que quería mencionar. Claro, sí, es interesante el comentario, aunque, pues bueno, también aquí quizá podemos constatar la parcialidad con la cual lean Nietzsche a Homero, ¿no? Porque uno de los sentimientos que más repulsa le causan a Nietzsche es la compasión. Y sin embargo, ahorita que estamos leyendo esta parte del canto 24, es evidente que Homero, ¿no?, apunta directamente a que la posibilidad de una especie de filiación humana inevitablemente pasa por la compasión, pasa por la piedad. Y sin embargo Nietzsche, esos sentimientos, sobre todo a partir de su lectura de Schopenhauer, ¿no?, le parecen sentimientos que impidieron que Schopenhauer llevara la filosofía por derroteros distintos. Pero vaya, habrá que entender que toda lectura es siempre parcial y que en esa medida, pues bueno, queda ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué Nietzsche repudió tanto la compasión
quizá porque la leía desde la perspectiva cristiana, ¿no? Y parece ser que es otra cosa, pero en última instancia también está presente en Homero y por supuesto también está presente en la cultura griega, ¿no? Eso es interesante desde esa perspectiva. Y claro, los dioses griegos son dioses antropomórficos con, como bien ha señalado Noé en sus intervenciones, ¿no? La única característica de que ellos son inmortales y nosotros, los humanos, somos mortales. Pero de ahí en fuera no hay mayor diferencia. Son dioses que se dejan llevar por pasiones, por la ibris, y que por supuesto también, como en este caso, ¿no? Son llamados también ellos a la posibilidad de la empatía para que puedan entregar el cadáver de Héctor, ¿no? A la posibilidad de la piedad, a la posibilidad de la compasión. O sea, la única diferencia estriba en que ellos son inmortales y por eso, como bien decía Noé, el dolor de Tetis es, por supuesto, con una mayor potencia, porque es un dolor que experimentará durante toda su inmortalidad, mientras que el ser humano, al menos en lo que ahorita podemos de alguna manera vislumbrar, pero recordemos el parlamento que tienen Patroclo y Aquiles cuando se le aparece Patroclo como espectro, ¿no? Y le dice, o sea, necesitas darme sepultura para que yo pueda entonces acceder al Hades, porque mientras tú no me des sepultura, yo estoy en una especie de terreno intermedio que por supuesto me causa sufrimiento en la medida en que ni estoy vivo ni estoy en el reino del Hades. Pero una vez que se hace el tránsito hacia el Hades, entonces parece ser que al menos se pierde esa posibilidad ya de experimentar lo que humanamente se experimenta mientras se vive. Ese es un tema muy interesante, de ahí la importancia, ¿no? Y tú lo señalabas en tu intervención al principio, de los juegos funerarios, ¿no? De los ritos funerarios. O sea, es bien interesante todo eso porque nos muestra la concepción que tenían respecto a la muerte y sobre todo al tránsito, ¿no? De la psique a el Hades. O sea, si hacemos un rastreo así como muy general, ¿no? O sea, había toda una especie de estructuración o una especie de ritual respecto a lo que se tenía que hacer con el cuerpo para que a su vez eso permitiera la posibilidad del tránsito de la psique, del timos, ¿no? Hacia el Hades, que iba desde el lavado del cuerpo. O sea, un cuerpo no se podía, sobre todo un cuerpo de los aristos, pero claro, al final es un cuerpo de todos. Noé tiene mucha razón cuando dice, bueno, nos ponen casos paradigmáticos, pero en realidad esto funcionaba en todo, ¿no? O sea, para todos los soldados, el lavado del cuerpo era fundamental. Luego venía la unción con aceites, por un lado, por supuesto, para poder resguardar el cuerpo de la destrucción propia, de la descomposición de la corporalidad, pero al mismo tiempo, ¿no? Era, simbolizaba la preservación de la gloria del guerrero frente a la corrupción de la carne. Entonces, en ese sentido, la unción del cuerpo con aceites pues, preparados especialmente para eso, ya implicaba un tratamiento de la corporalidad, ya implicaba un tratamiento de la gloria, de la fama del guerrero. Y luego, por supuesto, venía la exposición. O sea, quizá ahora nosotros
sobre todo en ciertos rituales a partir de las creencias, ¿no? Son cosas que se siguen haciendo. O sea, tenemos a personas especializadas que pues, preparan el cuerpo. Luego tenemos, por ejemplo, en el catolicismo, ¿no? El ritual de la vestimenta del cuerpo. Y luego, por supuesto, tenemos el ritual de la exposición en la caja durante el rezo que se le efectúa, que es como la exposición de la última exposición de la persona para que cada uno, tanto los familiares como los conocidos, rememoren, ¿no?, la importancia de. Pero en el caso de los aristos griegos, esa exposición permitía que se efectuara el duelo público. O sea, por eso la importancia y por eso la insistencia, ¿no?, de Príamo de que se le devuelva el cuerpo de Héctor, porque solo a partir de esa devolución se puede efectuar los funerales, los ritos funerales que al final le van a permitir, ¿no?, efectuar el tránsito hacia el Hades sin mayor problema. Entonces, es muy interesante eso, quizá no lo hemos tocado con esa profundidad, pero ese era así como elementos indispensables. Y luego venía el lamento ritual, es decir, ahí las mujeres tenían una importancia fundamental porque eran las encargadas de entonar los cantos fúnebres, ¿no?, mientras hacían esas manifestaciones que incluso el propio Aquiles efectúa, como el hecho de mesarse los cabellos, de golpearse mientras llora, ¿no? Y eso era fundamental. ¿Por qué razón? Porque señalaba la preeminencia del Aristos. Apuntaba precisamente hacia el papel que el héroe había tenido para la colectividad. Por eso entonces el hecho de que el cuerpo de Héctor no sea sepultado bajo ese seguimiento preciso de los rituales implica, por un lado, por supuesto, que su alma no pueda hacer el tránsito hacia el Hades, pero por el otro lado, que quede, ¿no?, como una especie de héroe incompleto. O sea, que su aristía no sea completada, porque independientemente de que haya sido derrotado, él sigue siendo un Aristos. Él sigue siendo, por supuesto, ¿no?, el héroe de Troya. Y eso requiere. Eso de alguna manera implica que cada uno de los momentos de los ritos funerarios se efectúe. O sea, nos llama la atención cuando Aquiles de pronto dice, ¿no?, que se va a rapar el pelo, el corte de cabello, para que se ponga su cabello en la pira funeraria. Y le pide a todos los mirmidones que cada uno de ellos deposite un mechón de cabello para que el cuerpo de Patroclo, ¿no?, se sienta como acompañado. O sea, el simbolismo, de acuerdo a lo que plantean los estudiosos, conllevaba a que en última instancia el difunto se llevaba algo querido por parte de los que sobrevivían. Entonces, todos estos elementos, y están todos ellos representados en el canto 23. O sea, todo esta formalidad de los rituales funerarios tenía su importancia. Hasta el hecho, por supuesto, de recoger las cenizas, de elaborar el túmulo, ¿no?, de colocar la señal para que el héroe no fuera olvidado, era sumamente importante. Y eso lo vemos entonces como un elemento fundamental a partir del cual se completa la aristía. Es un poco lo que puedo comentar respecto a esto, que quizá
complementa, ¿no?, lo que se había planteado respecto a, pues bueno, no sé, estamos sobre el tiempo, parece que Noé se había vuelto a conectar, pero se volvió a desconectar. ¿Quieren que leamos la parte que indicaba o lo podríamos? Ah, bueno, parece que ya está ahí Noé. ¿Sí nos escuchas, Noé? ¿Noé? Bueno, parece que tiene... Hola, hola. Sí, te escuchamos. Si quieres, le damos lectura a las líneas a los versos que comentabas. Ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, podemos dejarlo como entrada para la próxima sesión. Bueno, entonces, no sé, me pongo al corriente con la grabación. Decía que el Ok. discurso de Príamo, ¿no han comenzado este apartado? No, estuvimos de hecho haciendo otros comentarios, y podemos entonces ahora dar paso a la lectura. Si nos auxilias, Josué. Versos 459 a 514. ¿Cuál Noé, perdón? De la 459, versos 459 a 514. Recordemos que en este momento ya Príamo es conducido por Hermes disfrazado, y en este momento Hermes se revela ya como un dios, ya no como aquel al que había tomado su cuerpo, y le dice que se presente ante Aquiles y le suplique. Bien. Dice, anciano, yo soy un dios inmortal que aquí ha venido. Hermes, mi padre, me ha enviado para que te diera escolta. Pero ahora me iré de nuevo y no me voy a presentar ante las miradas de Aquiles. Vituperable sería que un dios inmortal favorezca tan abiertamente a los mortales. Tú entra y coge al Pélida de las rodillas, y por su padre, su madre, de hermosos cabellos y su hijo, suplícale para conmoverle el ánimo. Tras hablar así, se alejó hacia el vasto Olimpo Hermes. Príamo saltó de los caballos a tierra y dejó allí a Ideo, que esperaba guardando los caballos y las mulas. El anciano fue derecho a la casa donde Aquiles, caro a Zeus, residía. Lo halló dentro. Sus compañeros estaban sentados aparte, y solo dos, el héroe Automedonte y Álcimo, retoño de Ares, se afanaban en presencia suya presurosos. Acababa de dejar el alimento después de comer y beber, y la mesa aún estaba puesta al lado. Entró el alto Príamo sin que ellos lo notaran. Se paró cerca y estrechó las rodillas de Aquiles y le besó las manos. Y le besó las manos terribles y homicidas que a tantos hijos suyos habían matado. Como cuando una densa ofuscación apresa al hombre que mata en la patria a una persona y llega a un pueblo extraño ante un hombre acaudalado, y el estupor invade a quienes lo ven. Así de estupefacto se quedó Aquiles al ver al deiforme Príamo. También los demás intercambiaron estupefactos sus miradas. Príamo le dirigió una súplica diciendo estas palabras: Acuérdate de tu padre, Aquiles, semejante a los dioses, que tiene mi misma edad y está en el funesto umbral de la vejez. También a él los vecinos que habitan alrededor sin duda lo atormentan, y no hay quien aparte de él la ruina y el estrago. Sin embargo,
Aquel, mientras sigue oyendo que tú estás vivo, se alegra en el ánimo y espera cada día ver a su querido hijo que vuelve de Troya. Pero mi desdicha es completa. He engendrado los mejores hijos en la ancha Troya, y de ellos afirmo que ninguno me queda. 50 tenía cuando llegaron los hijos de los aqueos. 19 me habían nacido de un único vientre. Y otras mujeres habían alumbrado en el palacio a los demás. A la mayoría el impetuoso Ares les ha doblado las rodillas, y el único que me quedaba y protegía la ciudad y a sus habitantes hace poco, lo has matado cuando luchaba en defensa de la patria. Héctor, por él he venido ahora a las naves de los aqueos, para rescatarlo de tu poder, y te traigo inmensos rescates. Respeta a los dioses, Aquiles, y ten compasión de mí por la memoria de tu padre. Yo soy aún más digno de piedad, y he osado hacer lo que ningún terrestre mortal hasta ahora, acercar a mi boca la mano del asesino de mi hijo. Así habló su padre. Le tocó la mano y retiró con suavidad al anciano. El recuerdo hacía llorar a ambos. El uno al homicida Héctor lloraba sin pausa, postrado ante los pies de Aquiles, y Aquiles lloraba por su propio padre y a veces también por Patroclo, y los gemidos se elevaban en la estancia. En cuanto el divino Aquiles estuvo ya satisfecho de llanto, y este deseo se alejó de sus entrañas y de sus miembros, se levantó de su asiento y ayudó al anciano a incorporarse, apiadado de su canosa cabeza y de su canoso mentón, y elevando la voz le dijo estas aladas palabras: Desdichado, ¿cuántas desgracias ha soportado tu corazón? ¿Cómo te has atrevido a venir solo a las naves de los aqueos para ponerte a la vista del hombre que a muchos y valerosos hijos tuyos ha despojado? De hierro es tu corazón. Bien, creo que hasta ahí lo dijiste, ¿no? Sí, eran unas líneas arriba, pero pensé que ibas a seguir. Yo creo que con eso podemos quedarnos para la próxima sesión. Es decir, se trata de, creo que de el encuentro de alto contraste, porque va el padre del hijo asesinado a besarle las manos al homicida, y en ese sentido también el argumento que da es, como decíamos al comienzo de la sesión, el recordar que la muerte nos iguala a todos independientemente de la condición que seamos dentro de una guerra. La enemistad queda diluida cuando uno descubre que respecto a los cadáveres de los seres queridos uno no puede hacer nada, que de alguna manera el sentimiento que logra expresar Príamo respecto al sufrimiento que está padeciendo en casa Peleo es menor, porque mientras dure la guerra y mientras que a Peleo no le llegue la noticia de que Aquiles ha muerto, todavía puede tener un poco de esperanza ante el hecho de que el hijo vuelva a casa, a pesar de que no sea así. Pero en el caso de Príamo, la muerte del hijo es inminente, y en ese sentido hay una conjugación de sufrimientos. Uno puede entender perfectamente bien cómo pues la muerte termina igualándolos, y en ese sentido no importa que uno sea un héroe, no importa que uno sea hijo de un dios o de una diosa, no importa que uno sea mortal, finalmente hay algo ante lo que uno no puede, ni siquiera los dioses, salvo contados casos, pueden revivir o devolver a la vida a aquellos a los que uno quiere.
Bueno, con esta primera parte del encuentro entre Príamo y Aquiles, yo creo que podemos terminar para dejar pensando en la semana y volvemos con el análisis de este apartado y con los comentarios respecto al mismo y de la respuesta de Aquiles. Y bueno, que este es el corazón en cierta medida del libro 24 de la Ilíada, el enfrentamiento entre Aquiles, bueno, no enfrentamiento, sino el descubrimiento de la compasión y de cómo la ira termina siendo apagada justamente a partir del reconocimiento de la mortalidad y bueno, de el dolor compartido, como más tarde lo descubrirá, no lo recordará Schopenhauer, pero bueno, yo creo que podemos dejarle aquí. Nos vemos la próxima, a menos que tengan algún comentario. No, ninguno de mi parte. ¿No? Está bien. Nos vemos el próximo día martes. Hasta la próxima, entonces. Dale, buena noche a todos. Hasta luego. Hasta Vale, luego. buenas noches para todos. Adiós, Yadir, adiós, Ale. Hasta luego, Jaime. Abrazos.